Hola, 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 hola. ¿qué tal? ¿Cómo les hola, va? ¿qué tal? Buenas Hola, tardes. ¿Cómo andan? ¿Bien? Bien, 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 bien. bien, Bueno, bien, gracias. bueno, me alegro mucho. Bueno, no sé si han podido leer lo que les pedí de Santiago Segura Munguía, que es un poquitito, algo de eso hablamos, no muchísimo, pero eh, él arranca desde eh, la explicación de cuántos tipos de lenguas existen según la lingüística. Hay tres. Bueno, hay un tipo de lengua que son las lenguas de flexión o flexivas. Y en ese, esperen que están tratando de entrar un compañero que no puede, Sergio Alumni. Bueno, bueno, lo aguanto a él para empezar a grabar, ¿saben? Si yo no me acuerdo, díganme que tengo que grabar, por favor. Hola Sergio, ¿escuchás? hola, sí, acá estoy. Bueno, fantástico. Bien, bueno, ya Buenas estamos grabando. tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. A ver, Esta es la clase 2, entonces, de este seminario de una especie de introducción al latín que estamos haciendo dentro del doctorado en filosofía de la Universidad Nacional de Lanús. Y bueno, y estábamos haciendo un mini raconto muy mínimo de un apuntecito que había que yo sugerí que leyeran para hoy, pero que lo pueden leer en cualquier otro momento también, que es el de Segura Munguía, contando un poco cuál es la tipología de las lenguas, de manera muy general, eh, el grupo que a nosotros nos importa, porque el latín pertenece a esa, pero también el español y prácticamente todas las lenguas de Occidente, es el grupo de las lenguas flexivas. Las lenguas flexivas son aquellas que en determinadas clases de palabra van cambiando. ¿Mm? Por ejemplo, los sustantivos pueden cambiar del singular al plural, los adjetivos pueden cambiar del singular al plural, pero también del masculino al femenino. Los pronombres pueden cambiar del singular al plural y del masculino al femenino o al neutro en algunos casos. Los verbos pueden cambiar según el tiempo en el que estén, el modo en el que estén, la persona, el número, la voz, activa o pasiva, etcétera, ¿no? Eh, a ese modelo de lengua se la llama lengua de flexión o lengua flexiva. Y habla allí Segura Munguía de un enorme grupo de lenguas, enorme porque es probablemente el grupo más grande del mundo, eh, que es el grupo de las lenguas indoeuropeas. Esta denominación eh, que fue impuesta a partir de un descubrimiento de la lingüística alemana en el siglo XVIII. Originariamente era lenguas indogermánicas, ¿no? Porque según estos lingüistas alemanes, el más famoso de ellos se llama Bopp, B larga O P P. Bueno, podrían rastrearse rasgos de todo ese mundo de lenguas desde la India hacia el oeste hasta Alemania, por lo menos. Por eso las llaman indogermánicas. En realidad tenemos que llegar hasta la punta de Europa, pero como Europa fue colonizada por, perdón, como América fue colonizada por Europa, toda América entra también con las lenguas que traen los europeos a nuestro continente, ¿no? Eh, es mejor el nombre de indoeuropeo. Una lengua que se habría hablado, no tenemos ningún testimonio escrito de eso para nada, era un pueblo que no tenía escritura, en torno al año 3000 o 2500 antes de Cristo. Ahora, esta creencia de los lingüistas alemanes de que todas las lenguas que provenían de eh, esta familia indoeuropea o de esta originaria lengua indoeuropea eh,
provenían de ella indudablemente porque había una cantidad de palabras, de ideas, que se repetían de manera bastante parecida si uno comparaba varias de esas lenguas, ¿no? Esto es lo que hace este señor Bob, el alemán Bob, que hace una tipología de lenguas y compara 200 conceptos, 200 palabras, la palabra padre, la palabra madre, la palabra hijo, la palabra casa, no sé, 200 palabras, el verbo ser estar, digamos, que en general suele ser el mismo en todas estas lenguas. El español en eso es una de las excepciones. Y el tipo demuestra que se parecen un montón los modos de decir padre en sánscrito, en latín, en griego y en un montón de lenguas modernas, ¿no? Tomo 3 antiguas y después en un montón de lenguas modernas. Y eso lo hace con un montón de lenguas y eso da lugar a que, bueno, entonces hubo un momento en que todas estas lenguas eran una lengua y se postuló la existencia de esta lengua indoeuropea. Los antropólogos luego fueron mucho más allá porque ellos ya hablan, y Segura Munguía hace una mini descripción de eso, de un pueblo indoeuropeo. Bueno, esto es ya, no me voy a meter en eso porque no es terreno de la lingüística, pero hay indoeuropeístas muy importantes en Europa que sostienen esta posición. En España hay un famoso indoeuropeísta llamado Villar, de apellido, que tiene un libro monumental llamado Los indoeuropeos. Hablo de un libro en español, pero hay libros más antiguos, ¿no? Sobre lingüística indoeuropea en general. Hay un clásico de un alemán del siglo XIX llamado Krahe, con K, Krahe, creo que el libro se llama Lingüística Indoeuropea, y luego hay unos volúmenes de Lingüística Indoeuropea, 2 gigantescos, de un estudioso español fallecido el año pasado, creo que por la pandemia, por el tema del COVID, llamado Francisco Rodríguez Adrados, que fue sin dudas el más grande filólogo clásico que dio España en toda su historia. Creador de un monumental diccionario griego-español que no terminó de publicarse todavía y que se inició en 1980. Un proyecto monumental, ya les digo, donde trabajan unas 100 personas para tratar de crear el mejor diccionario de griego antiguo existente. Por ahora el mejor diccionario griego existente, probablemente lo han escuchado de boca de Marisa, es el Liddell Scott Jones, que publica Oxford, ¿no? Pero bueno, Adrados quiso hacer algo monumental. Piensen que él empezó antes de la existencia de la PC, ¿no? Recortando diccionarios y pegando las fotocopias en fichitas. Luego, por supuesto, la informática permitió un avance mucho más rápido, pero aún así me parece que no llegaron ni a la mitad del alfabeto al día de hoy. Bueno, pero eso es anecdótico. La cuestión es que una de las ramas del indoeuropeo es la rama itálica, y de esa rama itálica surgieron 3 lenguas que coincidieron, por supuesto, con 3 pueblos asentados en Italia hacia finales del segundo milenio antes de Cristo, es decir, en torno al año 1000 más o menos. Esas 3 lenguas son el osco, sin H, osco, el umbro y el latín. El osco y el umbro, pueblos y regiones ocupadas por ellos, conquistadas por los latinos, murieron como lenguas, desaparecieron como lenguas. Al conquistar los romanos esas regiones, en pocas generaciones dejó de existir un hablante que supiera seguir hablando en osco o en umbro. Se dio lo que todavía se da cada pocos años en América, ¿no?
que muere un hablante de una lengua amerindia y se terminó esa lengua para siempre. Eso ha pasado ¿A qué región correspondería el Osco, Oscar? Los oscos ocuparon, si no estoy diciéndolo al revés, el sur de Italia y los umbros el No. noroeste, o es al revés, quizás exactamente al revés. Ayer lo leí, me parece que es así, el Sí. Umbro, la asocié enseguida, no sé por qué, al norte y estaba. Sí, el Umbro estaría donde hoy está Génova, digamos, esa región. ¿Mm? Hay una región que se llama Umbria, justamente. Umbría, claro, sí, Claro, me sí. parece que es por eso. Exactamente, sí. Yo no sé muchísimo de geografía de Italia, pero sí. Y los oscos serían napolitanos, algo así. Bueno, claro, sí, sí, señor. Pero bueno, tempranamente se han perdido el osco y el umbro. Hay muchas evidencias de su arte, hay mucha evidencia arqueológica de la vida de los oscos y de los umbros en los museos arqueológicos italianos, pero de la lengua poco y nada, citas de palabras sueltas en textos de autores latinos, ¿no? El latín, en cambio, no puede decirse, ni siquiera hoy, en el mes de marzo de 2021, que sea una lengua muerta. De ninguna manera puede decirse eso. Básicamente por dos motivos. El primer motivo es que nosotros, aunque nos parezca muy raro, estamos acá, digamos, en el Río de la Plata, hablando, comunicándonos en una lengua que es una transformación del latín. Es decir, ¿en qué hablamos nosotros? Y en español rioplatense, que es una variedad del español, un dialecto del español. ¿Y qué es el español? El latín transformado, ¿no? El latín se transformó en unas 20 lenguas distintas, varias de ellas en la península hispánica, el catalán, el gallego, el valenciano, el castellano, que ahora llamamos español, por ejemplo, varias de ellas en la península itálica, el genovés, el napolitano, el siciliano, el véneto, y eso que nosotros llamamos italiano, bueno, que alguna vez fue meramente toscano, ¿no? Y luego, además, dos lenguas de Francia, el provenzal, el rumano, bueno, ya saben, el portugués, etc., ¿no? La otra razón por la cual no podría decirse que el latín sea una lengua muerta es porque el latín es la lengua de una importantísima y vasta literatura que nos llega hasta el día de hoy, con cosas que pueden interesarnos o no interesarnos, pero quiero decir, el latín es la lengua oficial del Estado Vaticano, por ejemplo, y cuando un papa escribe una encíclica, la publicación oficial de la encíclica es en latín. Luego uno en la misma página del Vaticano puede elegir leer la encíclica en otros 30 o 40 idiomas, en japonés, en español, en inglés, ¿no? Pero la forma oficial es el latín. Y aún así, aunque no se trate de algo producido hoy, escrito en estos años, sino algo escrito hace varios siglos, bueno, toda la producción literaria, filosófica y científica escrita en latín a lo largo de tantos siglos es algo vivo, es algo que todavía tiene mucho para decirnos, y cuando uno quiere estudiar un texto en su lengua original, que es como debería ser, ¿no? Bueno, tiene que, digamos, si quiere, digamos, hacer una tesis doctoral sobre un autor que escribió en latín, bueno, pues tiene que saber latín, ¿no? Si no, es una chantada, es cualquier cosa. Quiero decir, uno puede traducir una frase y citarla e incluirla en un texto académico, en un artículo, en una ponencia de un congreso, en una comunicación, en una tesis, si no es el tema. Pero digamos, si alguien dice, bueno, yo voy a estudiar la filosofía de Descartes,
Bueno, no basta con saber francés, porque hay una buena parte de la obra de Descartes escrita en latín, y estaría bueno poder leerla en latín, porque las traducciones vieron cómo son, ¿no? Muchas veces una obra filosófica es traducida por alguien que conoce muy bien la lengua latina, digo, pero no conoce la filosofía de ese autor y comete unas torpezas tremendas en la traducción. Eso ha ocurrido durante el siglo XX, durante varias décadas, en las traducciones que hacían en España de filósofos griegos. Grandes profesores de griego, pero que no sabían nada de filosofía, les encargaban traducir la obra de Aristóteles, por ejemplo, ¿no? Y ellos hacían una traducción más o menos literal, pero al no manejar ni las coordenadas del pensamiento aristotélico, ni conocer el modo de hacer filosofía de Aristóteles, ni saber que Aristóteles, después de Sócrates y de Platón, creó un metalenguaje filosófico a partir de un vocabulario común, al no saber todo eso, hay traducciones horrorosas, espantosas, de textos filosóficos griegos mal hechas, digamos así, ¿no? Hoy en día está claro que si alguien quiere traducir un texto filosófico, además de saber la lengua, debe conocer al autor y debe saber filosofía. Eso es lo ideal, ¿eh? Así que bueno. Bueno, hasta aquí vamos bien. Muy bien. Bueno, como un introito, como una cosa general, ¿no? Vamos a pasar al abecedario. Yo les había pedido que tuviesen a mano o se lo imprimieran. Algo que yo les voy a compartir ahora, que es un documento con el abecedario. Antes de olvidarme de decirlo, les quiero decir que como este Zoom se va a cortar a los 40 minutos, recuerden que entran con el mismo link. Con el mismo link nos volvemos a conectar. Y eso vamos a hacerlo 2 veces. Así que vamos a estar 40 minutos, 40 minutos, 40 minutos. Aquí tenemos entonces el abecedario latino. Por supuesto que cuando uno habla de abecedario, está claro que está pensando en ABC, ¿no? Entonces, de ahí sale la palabra. No lo llamamos alfabeto, porque eso es el griego, alfa, beta, y tampoco debe llamarse ni abecedario ni alfabeto el sistema de caracteres del hebreo, que se llama alefato, ¿no? También por las 2 primeras letras. Este abecedario, digamos que es el abecedario que uno podría decir que estaba vigente en Roma, aunque con alguna salvedad que voy a hacer dentro de un rato, en tiempos de Cicerón, es decir, a mediados del siglo I antes de Cristo. Si uno recorre las letras, bueno, lo más importante aquí es ver, percibir que algunas van a pronunciarse de alguna manera particular y en esas nos vamos a detener un poquito más. Pero antes de entrar en esa cuestión, deberíamos hablar un segundo de cómo se llegó a la determinación no solamente del abecedario, sino particularmente de la pronunciación en el período clásico. Bueno, se llegó después de muchos esfuerzos, de siglos de esfuerzos, porque los primeros que se ocuparon de esto, de tratar de unificar una pronunciación que fuera fehaciente y que reflejara el modo de pronunciar que tenían los latinos del período clásico, los primeros, digo, fueron los renacentistas.
pero no terminó de unificarse del todo sino hasta mediados del siglo XX. Aunque hubo un enorme avance a comienzos del siglo XX, cuando empezaron a hacerse congresos internacionales de latinistas, al que concurrían, en principio, muchos profesores de latín de toda Europa y también de América del Norte, y empezaron a darse cuenta de que entre ellos mismos no terminaban del todo de entenderse. Denme un segundito. No, estoy viendo si alguien estaba esperando para entrar, pero no, veo que no. Ahí pasaba algo medio tremendo, ¿no? Vamos a, espera, me voy a ir de acá un segundo para escribirlo en otro lado. Profesor, no sé, Sí, los compañeros, si hay acá hay un ruido que se escucha todo el tiempo, que acompaña, mira, si se pueden cerrar los los micrófonos, no el micrófonos. tuyo, por supuesto. Sí, Sí, todo el yo, resto, que cerremos los micrófonos. bueno, yo no estoy seguro de si no es el mío, el del ruido. No sé. Yo me habilité, deshabilité el auricular y el mío no es, pero se siente como un chillido permanente. Sí, muy bajito. Yo lo siento muy bajito por lo menos, pero creo que es el mío y no sé cómo solucionarlo. Tuve un encuentro por Skype esta semana y me hicieron notar eso, pero no sé cómo se soluciona el asunto. Les pido disculpas. ¿Se lo aguantan? No, Oscar, yo también tengo eso, también un agudo, una frecuencia muy aguda y es el micrófono de la computadora probablemente, ¿no? Ujú. Bueno, bueno, les pido disculpas, Patricia. Eh, Voy a ir acá. No, espérate. Acá. Quería decirles esto, que cuando se encontraban estos profesores de latín en esos congresos y aparecía este nombre propio, Cicerón, por supuesto, ¿no? Resulta que esto, un italiano lo pronunciaba así, Cícero. Un español lo pronunciaba así, Cícero. Y un inglés lo pronunciaba así, Cicero. Dense cuenta de que no podía ser, ¿no? Es decir, cada uno le aplicaba las reglas de su fonética a la pronunciación de la palabra latina. Era medio un delirio, ¿no? Eh, Nosotros hoy sabemos, después de haberse logrado muchos consensos y de haber existido mucha investigación sobre las gramáticas antiguas del latín, cuando digo antiguas, digo desde el siglo I en adelante, ¿no? Ya había ahí, hay un fragmento de una gramática latina escrita por Julio César, por ejemplo. El propio Julio César, me dirán, ¿este tipo escribió una gramática? Sí, escribió una gramática. Y desde los fragmentos de César hasta modos en los que poetas cultos o escritores cultos se burlan del modo de pronunciar mal de otros poetas menores, por ejemplo. Bueno, una cantidad de documentos sirvieron para determinar un tipo de pronunciación que se llama pronuntiatio restituta. Eso en cristiano sería pronunciación restituida. Pronuntiatio restituta, pronunciación restituida. Los primeros acuerdos para esta pronuntiatio restituta tuvieron lugar alrededor de 1907-1908, pero en toda Europa hubo que esperar hasta un congreso
que tuvo lugar en 1956 en Francia, para que esta pronunciación restituida fuera aproximadamente, siempre es aproximadamente, respetada en todas partes. Digo aproximadamente porque los franceses no pronuncian exactamente igual que nosotros, tienen el vicio de llevar los acentos de las palabras a la última sílaba, cosa que sabemos que en latín clásico no era así. Los italianos también pronuncian más bien lo que nosotros, los profesores de latín, decimos que es una pronunciación macarrónica, así como hablan el Papa, digamos, ¿no? De esa manera. Pero bueno, hay ciertos acuerdos de que esta sería la pronunciación, la restituida, la posta, la verdadera, que existió en el siglo de oro, en el siglo de Augusto. Y esa es la que vamos a mostrar ahora, ¿no? Bueno, en este abecedario van a encontrar una serie de grafías, letras escritas en mayúscula y en minúscula, el nombre de la letra en latín y la pronunciación de ese sonido en el periodo clásico. Para empezar, vamos a decir que uno puede encontrar las vocales y quedarse bastante contento con eso. Es decir, bueno, están las 5 vocales. Bueno, sí, más o menos. ¿Cómo más o menos, Conde? Sí, miren. En latín no hay 5 vocales, sino 10. ¿Por qué? Bueno, porque hay una serie de vocales que se escriben así, con una rayita arriba, para diferenciarlas de las otras, que se llaman vocales largas. Y hay otro grupo de vocales que se escriben con una especie de U chiquitita, de pancita arriba, y que se llaman vocales breves. Las vocales largas duran dos tiempos en la pronunciación. Como si yo dijera a, i, o, u. Y las vocales breves duran un tiempo, como si yo dijera a, i, o, u. Me dirán ustedes, qué cosa más rara. ¿Pero eso existe en castellano? Claro, en castellano también existe. Vean, en la palabra casa, la primera A es larga y la segunda es breve. Casa. Ahora, me dirán, ¿pero por qué nunca nos enseñaron eso? Bueno, porque en español no es relevante. En español no tiene ninguna importancia si una vocal es larga o breve. En latín sí. Nos vamos a enterar hoy de cómo y por qué esto es así. En latín sí. Ahí me dieron el ultimátum, quedan 10 minutos. Así que entonces hay que decir que en latín hay 10 vocales. 5 largas, 5 breves. Lo que nosotros llamamos largas, si ustedes saben algo de música, serían como una blanca en música. Y lo que llamamos breves como una corchea o como una negra. Las largas duran el doble de tiempo que las breves. Con esas vocales se forman algunos diptongos. Y ojo con esto porque uno piensa en los diptongos y por supuesto piensan cuáles son los diptongos en español. No, no.
en cada lengua existen los diptongos que existen, no son siempre los mismos, ¿no? En latín existe un diptongo ae, otro diptongo oe y otro diptongo au. Esos tres diptongos se llaman diptongos obligatorios. ¿Qué quiere decir que son obligatorios? Bueno, que cada vez que aparecen son diptongos. Simplemente eso. Luego existen otros tres diptongos que son los diptongos ei, eu y ui, y que son diptongos, no me gusta cómo los llaman diptongos optativos. No está bueno, no son optativos. Son eventuales. Diptongos eventuales. En alguna que otra palabra son diptongos, pero casi nunca son diptongos. Por eso son eventuales. ¿Estamos bien hasta acá? Bien. Sí, sí. Me voy de esta pizarra. Vamos a llamar a esto archivo pizarra latín del 19 del 3 del 21. Va a ser el nombre que va a tener. Esto yo se los voy a mandar por correo cuando les mande el link con la grabación de la clase. Así todos lo tienen. Pero me voy un segundito de acá para volver a compartirles el abecedario. Bueno, la B es una B. Vamos a ver las consonantes ahora, ¿no? La B se pronuncia así, B, B. En cambio, la C, vean cómo se pronuncia. Se pronuncia que. El nombre de la letra es la que. ¿Por qué? Porque equivale a una K, vaya con la vocal que vaya. Ka, ke, ki, ko, ku. Vaya con la vocal que vaya. Quiere decir que si yo encuentro la palabra cano, voy a leer cano. No hay ningún problema. Cano en latín es un verbo que quiere decir yo canto en primera persona. Pero si encuentro C-E-N-O, voy a leer queno. No seno. Queno. Queno también es un verbo. Quiere decir yo ceno, yo como. Pasamos a la D, ningún problema, igual que en español. Pasamos a la F, que en latín se llama F, tampoco hay ningún problema, se pronuncia F. Pero se vuelve... Sí. Perdón, Oscar, una Sí. consulta. ¿Eso es en el caso de conjugación verbal, el caso de la que, o por ejemplo, si quisiera decir cielo? No, bueno, lo que ocurre es que la palabra cielo en latín es con AE, y entonces es Claro, cae. sería con un diptongo, ¿no? Claro, sí. Pero digamos, sí, no, vale para un sustantivo también, esto que estoy diciendo. Ah, eso quería Mirá. saber. Ah, está Sí, bien. no, Está bien. no. Lo que estoy diciendo es de validez universal. No importa la clase de palabra de que se trate. Te voy Está a bien, poner está bien, este perfecto. ejemplo. Por ejemplo, la palabra... Espera, me voy a ir acá. Íquero, por ejemplo. Bueno, ahí está, la que teníamos antes. Aquí leo Quíquero. Quíquero. Claro. Ahí está.
Está bien, está bien. Las dos C como si fueran K. O hay un verbo, perdón, un sustantivo que tiene que ver con el verbo cenar, que es quena. Quena quiere decir comida, cena, ¿sí? Que es la única comida fuerte que hacían los romanos en el día, más o menos al atardecer. Vuelvo al cuadro, ¿eh? ¿No los estoy volviendo locos o se la van cambiando? No. Bueno. No, bien. Bueno. En la G, bueno, la G no se llama G, se llama G. ¿Por qué? Porque se pronuncia siempre así. G, G, ga, ge, gi, go, gu. Entonces, vuelvo a mi pizarra. Por supuesto que si yo tengo esto, voy a leer gonu. Gonu quiere decir rodilla en latín, ¿no? Bueno, pero ningún problema porque es G-O. Pero ¿cómo voy a leer esto? Voy a leer genus. Genus. ¿Eh? Como si hubiera una U adentro para nosotros, ¿no? Pero en latín, GE nunca es J. El sonido J no existe en latín. No hay ese sonido en latín. ¿Eh? Bien. Vuelvo al abecedario y enseguida vamos a cortar y a pasar al próximo zoom, al segundo tiempo. Luego tenemos la H, la H. Si no la comparto. Tenemos la J, digo, que digo yo que convendría pronunciar, si pensamos en el latín clásico, como una H inglesa, como algo muy suave, como en home, ¿no? Si ustedes buscan gramáticas de latín, lo que van a encontrar es que la H en latín es muda. Es verdad, la H en latín es muda. Sin embargo, empezó a pasar esto que les voy a mostrar ahora. Bueno, queda un minuto, así que lo vamos a revelar en el segundo tiempo. Cortamos y nos volvemos a conectar. Los espero. Ahí.